Siempre queremos que nuestro entendimiento, como muchas veces lo tenemos, pueda ser el mismo entendimiento en los demás. Nos parece a veces tan claro lo que la Biblia dice. Nos parece a veces tan simple el poder comprenderlo, que no nos damos cuenta de que es un acto divino el que nosotros podamos hacerlo. Nuestro entendimiento como seres humanos es limitado. Y es un entendimiento que el Señor, a través de su Espíritu Santo, modifica día con día para que las verdades de su palabra se encuentren en nuestra mente. A partir de la semana anterior, como una introducción, nos encontramos con las acciones que el Espíritu Santo, como parte de esta Trinidad, ha de tener para que nosotros, como hijos de Dios, podamos llegar a la meta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo forman parte de nuestra salvación. Muchas veces no observamos la operancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En muchas ocasiones el estudio del Espíritu Santo se basa en sus manifestaciones. Para la iglesia pentecostal es algo sólido, es algo parte de esta denominación. Para otras denominaciones, lo que el Espíritu Santo permitió en el libro de los Hechos y en adelante, se permitió porque era necesario para la expansión de la iglesia. Pero no queremos enfocarnos en esto. El Espíritu Santo, el Hijo y Dios Padre son el mismo. De tal forma que negar que sucedan o no situaciones o afirmar que solo era para un solo tiempo no nos corresponde. Esto está en la divinidad del Señor. Por lo tanto, nuestro estudio tendrá que ver a lo largo de estos meses con lo que a nosotros debe importar, no porque el otro no importe, sino que el entender que el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos tiene a salvo después de haber creído en el Señor Jesucristo. Se presenta Nicodemo delante del Señor y lo primero que se dice de él es que era un principal entre los judíos. Llamémoslo, era un fariseo entre los judíos, era parte del Sanedrín, era un hombre importante, un hombre principal entre los judíos. Principal quiere decir esto, que era de los importantes. Eso es lo primero que se menciona de él. Lo segundo es que vino de noche con el Señor Jesús. Muchos dicen que vino de noche porque era un cobarde y porque no quería que la gente o los mismos que le acompañaban se dieran cuenta de que venía delante del Señor. Muchos otros dicen que por no molestar al Señor Jesucristo, porque pasaba los días predicando y sanando personas, no quería interrumpirle durante el día. Prefería la noche para acercarse a él y tener el tiempo de platicar con él. No lo sé. De acuerdo a lo que dice la Escritura, yo podría pensar que estaba en un proceso de búsqueda
y que ese proceso fue avanzando hasta concluir. Pero dice, vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Su primera conclusión es que en verdad el Señor Jesucristo venía de Dios. Se pueden esperar muchas cosas buenas de las personas que son respetuosas, que quizá no son creyentes, pero que son respetuosas de Dios. Se puede esperar que estas personas en verdad tengan una búsqueda de Dios. Lo vimos en Pablo, cuando era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que defendía la verdad judía como propia. Y que el mismo Señor se le apareció y le mostró la verdadera lección de saber que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Y a partir de allí el hombre se dedicó a predicar del Señor, sin importar su estado físico, sin importar su salud, sin importar lo que había de padecer. Tomó esa verdad y la hizo suya. Nicodemo estaba en búsqueda de conocer la verdad. Dice sabemos, lo cual quiere decir que no era el único que tenía esta incógnita en su mente. Seguramente con muchos de los suyos había estado platicando y había estado platicando, pensando y argumentando acerca del Señor Jesucristo, diciendo tiene que venir de Dios, porque todas estas señales solamente pueden provenir de alguien que venga de Dios. Le llama Rabí. Esto es una señal de respeto. Y el Señor Jesús le responde. Y le responde con algo a lo cual Nicodemo no había preguntado. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le preguntó Nicodemo qué es lo que se necesita. No le preguntó Nicodemo qué es necesario que suceda. Simplemente se presentó delante de él, le llamó Rabí y le dijo, sabemos que has venido de Dios. Pero el Señor Jesucristo, que sabe todas las cosas, porque es omnisciente, le hace una afirmación. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor escudriña los corazones. Sabía cuál era la inquietud de Nicodemo al acercarse a él. Sabía que este hombre, ya sea por miedo, ya sea por cobardía, o ya sea por tener el tiempo preciso para poder platicar con él, había venido de noche. Y esto de noche debe quedarnos muy claro, porque hay 3 apariciones de Nicodemo en el Evangelio de Juan. Y en las 3 hay una afirmación en estas palabras de noche. Debe ser claro para nosotros que hay algo más profundo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo había tomado esto en una forma material, pero había algo que le confundía. Los judíos no creen en la reencarnación.
no es una verdad que ellos tomen como propia. Y entonces su pregunta es, si no hay reencarnación, entonces ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Pero la respuesta del Señor es profunda. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice más, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué otra forma de nacer podría pedir Nicodemo? La manera en la que él había nacido era exquisita para sí. Israelita, y había sido enseñado para ser un principal de los judíos. No había otra forma mejor de nacer. Pero el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Le está diciendo, así nazcas 10 veces, 100 veces de mujer, seguirá siendo carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí está la diferencia. El nuevo nacimiento no es mejor explicado que en estos versículos. El que no naciere de agua y del Espíritu. Hay dos simbolismos aquí. Al nacer del agua es referido a el bautismo de Juan el Bautista, en donde la confesión de pecados era primordial. El creer en el Señor Jesucristo nos hace nacer de agua, purificarnos. Cuando Juan el Bautista realizaba esta tarea que le había sido encomendada, él decía, detrás de mí viene uno que no bautiza en agua, sino bautiza en el Espíritu Santo. Hay una confesión de pecados, hay una purificación en el agua, pero tiene que haber un nacimiento en espíritu, en poder. ¿Qué es nacer en el Espíritu? En el versículo 8 el Señor nos lo explica. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un efecto de creer en el Señor Jesucristo y nacer de nuevo en el Espíritu. El primero de ellos lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Y leo de los versículos 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una descripción de los pecados y faltan. Pero dice, esto erais algunos, cada uno de nosotros. Éramos de esos. Mas ya habéis sido lavados, dice la Escritura. Ya habéis sido santificados. Y lo más importante, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Una vez que vino la crucifixión del Señor, una vez que tú has creído en el Señor Jesucristo, entonces has sido justificado, has sido lavado y has sido santificado. Y dice aquí, y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el nuevo nacimiento. La Escritura nos deja ver en este versículo, en el versículo 8 del capítulo 3,
que es necesario que haya evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, cuando el viento sopla, hay un movimiento en las hojas de los árboles, hay un sonido que no puedes saber de dónde proviene. Podemos ver las nubes y ver que las nubes se dirigen hacia un lado, pero no vemos ese viento que las transporta. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos da ese nuevo nacimiento, en nosotros habrá evidencia de que así es. Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo teniendo una conclusión. Tú, Señor Jesucristo, eres maestro y vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no viene de Él. Esa es su primer conclusión. Nicodemo ha entendido que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que proviene de allá. Sin embargo, es una conclusión que no necesariamente lo lleva a una fe que salva. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús es nuestro Salvador, Él ha identificado junto con muchos otros que el Señor Jesucristo proviene de Dios. Pero hace falta algo más, y es lo que el Señor le está diciendo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le falta entonces a Nicodemo? No es una pregunta que él le hizo al Señor, el Señor se lo dijo. Le está diciendo, yo conozco lo que hay en lo profundo de tu corazón y sé que tú entiendes que yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que falta entonces? El Señor le da una respuesta de una pregunta que no hizo. Te hace falta nacer de nuevo. El actuar del Espíritu Santo en la vida del ser humano es necesario para que concluya la buena batalla de la fe. Hay algo bien importante. El Señor muchas veces en los evangelios podemos leerlo, dice que la verdad no fue revelada a los sabios ni a los entendidos. Así es. Antes de irse dice la Escritura que el Señor abrió sus ojos para que entendieran la verdad. Pero esto solo puede ser a través del Espíritu Santo. De cierto te digo, dice en el versículo 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, para entender las cosas celestiales, necesitamos el nuevo nacimiento en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios, es quien da testimonio, dice la Escritura, a nuestro espíritu. Vayamos a 1 de Corintios de nuevo, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. En 1 de Corintios dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Al principio de esta meditación les decía, quisiéramos nosotros que lo que creemos entendido lo puedan comprender los demás. Y quisiéramos decirles que aquí está escrito lo que tú debes entender. Es tan claro, a veces decimos, la salvación es tan clara.
pero no se puede comprender. Y no se puede comprender porque tiene que haber un nuevo nacimiento. Le dice a Nicodemo, y Nicodemo es un hombre principal de los judíos. ¿Eres tú maestro?, le dice, y no puedes comprender esto. Es decir, ¿has leído tanto? Para ser un principal también tendría que ser un escriba. ¿Has escrito tanto y no puedes comprender esto? ¿Cómo entonces, si no entiendes lo terrenal, cómo quieres entender lo celestial? Has nacido de la carne, carne eres. Y la carne no puede comprender lo que el Espíritu Santo puede revelarle hasta que nazca de nuevo. Decía la Escritura en las parábolas del vino y de los odres viejos, ¿cómo puedo poner vino nuevo en odres viejos? Se derramaría. ¿Cómo puede estar la palabra del Señor sembrada en personas que no tienen un nuevo entendimiento, un entendimiento espiritual, que no han nacido de nuevo y que por lo tanto el Espíritu Santo de Dios no puede revelarles la verdad celestial? Por eso es que muchas veces hablamos y las personas no logran entender la salvación, porque antes de eso ellos tienen que creer que el Señor Jesucristo era Hijo de Dios y que vino, murió y resucitó. En ese momento, el Espíritu del Señor les revelaría la verdad. Nicodemo sabe que Cristo es un maestro que proviene de Dios. Sabe, junto con muchos otros, que es así. Sin embargo, hay algo más que debe pedir, y es nacer de nuevo. El Señor conocía su corazón, y el Señor quería revelarle la verdad. ¿Qué te hace falta? No es algo que él haya preguntado, pero que el Señor sabía que estaba en lo profundo. Debes nacer de nuevo. Y debes nacer de nuevo para que el mismo Espíritu Santo de Dios provoque en ti que haya una muestra de que has nacido de nuevo. La primera muestra es que como hijo de Dios logres entender la vida espiritual. Nicodemo estaba en un proceso de avanzar hacia la salvación. Lo encontramos, les decía, 3 veces en el Evangelio de Juan. La segunda vez que lo encontramos se encuentra en el capítulo 7. En el versículo 51, desde el 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Por eso les decía, hay una importancia en estas palabras. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, es decir, de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo, no por defender al Señor, sino porque está en un proceso de avanzar en la salvación. Ya no es de noche, ya no es el oscuro que viene delante del Señor. Ahora lo hace frente a los que viven, frente a los que cotidianamente se encuentran. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Se presentó delante de todos aquellos y defendiendo la causa justa, les hace ver que no estaban señalando de manera correcta. La tercera vez que aparece Nicodemo es en el capítulo 19. Y quizá nunca hemos puesto atención en lo que leemos, pero dice así el versículo 38 en el capítulo 19 de Juan.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, el que antes había venido de noche, hoy estaba dispuesto a traerle un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomando pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Este hombre que se había acercado al Señor de noche, con esta inquietud de saber qué le hacía falta, había nacido de nuevo. Él había encontrado la verdad del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo le había revelado las cosas celestiales. Ya no era de noche, ya no se ocultaba. Él era el principal en los judíos, era el principal en los fariseos que habían acusado al Señor, pero estaba dispuesto a ser expuesto para darle la sepultura junto con José al Señor Jesús. El nuevo nacimiento se había presentado en su vida. El Espíritu Santo que renueva el pensamiento le había revelado las cosas celestiales. Él sabía que el Señor Jesucristo era un maestro, pero él ahora sabía que el Señor Jesucristo era el Salvador del mundo. El viento sopla y no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Y dice, así son los que son nacidos del Espíritu. Había sido movido para dejar evidencia de haber creído en el Señor Jesucristo. Y así ha de ser con nosotros. Lo primero que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo ha de mover en nosotros es nuestro pensamiento, nuestro accionar. Seremos movidos como el viento mueve las cosas, sin saber de dónde viene, ni saber a dónde va. Pero la evidencia de que existe, la evidencia de que el viento existe es que una hoja caiga. La evidencia de que el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros. La primera evidencia es que hoy nosotros conocemos las verdades celestiales. Le dijo a Nicodemo, ¿cómo puedes tú, si te digo las cosas carnales y no las has entendido, las cosas terrenales y no las has entendido, cómo entenderás las celestiales? La única forma de entender la salvación y hacerla propia es que el Espíritu Santo de Dios dé testimonio a nuestras vidas de que así es. Por tanto, este primer espacio en el Espíritu Santo es primordial para que el ser humano sea salvo. Creemos que el Señor Jesucristo vino y resucitó, pero lo creemos porque se nos ha revelado. Bienaventurado Pedro eres, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ha habido una revelación a nuestras vidas. Por tanto, hoy podemos comprender las cosas celestiales. Por tanto, hoy tenemos un odre nuevo para recibir un vino que ha de purificar nuestras vidas. Es tiempo de nacer de nuevo, y el nuevo nacimiento solamente puede comprenderse a través del accionar del Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias. La única forma de comprender tu palabra, la única forma en que nuestros oídos se abren, la única forma en la que la verdad es revelada a nosotros es el nuevo nacimiento. No es un nacimiento
carnal, es un nacimiento espiritual, un nacimiento en el que tu Espíritu Santo revela a nuestro espíritu que Jesucristo es el Señor. Si un hombre como este, maestro en la ley, estudioso, había estado cegado, nosotros no podríamos jactarnos de haber comprendido la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos agradecerte porque te ha placido hacerlo. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo revele a nuestros corazones las verdades celestiales de las cuales somos partícipes. Te damos gracias porque el acompañamiento, Señor, que tú nos has dejado a través de él, es lo que nos ha de llevar a terminar la batalla de la fe. Nicodemo pasó un proceso de búsqueda a un encuentro contigo, a una salvación eterna. Porque la eternidad no es simplemente vivir por siempre. La eternidad, Señor, tiene que ver con la forma en la que viviremos. La forma en la que tú habías diseñado la creación de la tierra, pero que por el pecado fuimos apartados de ella. Esperamos anhelantes nuestro encuentro contigo, sabiendo que tuyos son los tiempos, tuya es la salvación, pero sobre todo, Señor, tuya es la gloria. Te pedimos que a lo largo de este tiempo que habremos de estudiar acerca del Espíritu Santo, toda verdad celestial sea revelada a nuestras vidas y podamos sostenerla con amor, con agradecimiento, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por este día. Amén.